Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy felices y gozosos como nosotros, disfrutando de este hermoso día. Saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros y a los que nos van a escuchar a través de la semana y los meses. Y les pregunto, ¿estás disfrutando de la bondad de Dios? La Biblia nos enseña en el Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Muchas veces pensamos eh, en Dios en términos de fortaleza y poder. Y aunque sabemos que es un Padre amoroso, lleno de gracia y misericordia, olvidamos resaltar en nuestra relación con Él su infinita bondad. En el pasaje de hoy, el salmista hace énfasis en la grandeza de la bondad de Dios al decir, cuán grande es tu bondad. El diccionario real de la Academia Española define la palabra bondad como disposición natural a hacer el bien. A los seres humanos nos resulta fácil hacer el bien cuando se trata de aquellos a los que amamos, a los que se han portado bien con nosotros, pero es prácticamente imposible que hagamos bien a los que nos han herido u ofendido de alguna manera. La gente dice perdono, pero no olvido. Sin embargo, la bondad de Dios se ha manifestado aún en aquellos que le han dado la espalda y le han ofendido. La expresión más grande de esa bondad se reveló en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único, unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe qué pasa? Lo leen como yo, de carrera, pero no lo entienden como debe ser, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Dios miró a un mundo pecador y corrupto, el cual estaba condenado a muerte por causa de sus pecados. Pero movido por su bondad y su amor infinito, colocó todos nuestros pecados sobre su Hijo, ofreciendo la vida eterna a todo aquel que en él cree. Sin duda, la bondad y el amor de Dios se manifestaron sobre todo el mundo, sobre todos nosotros. Ahora bien, en el mundo hay dos grupos de personas: los que creen en la muerte y la resurrección de Jesucristo y los que no creen. Aquellos que hemos creído, hemos recibido la adopción de hijos, dice Gálatas, y por lo tanto podemos disfrutar plenamente de la bondad de nuestro Padre Celestial. La Biblia declara en Jeremías que Dios tiene planes en la vida de sus hijos y estos planes son planes de paz y de bienestar. Para que todos estos planes se lleven a cabo y la bondad de Dios se manifieste completamente en tu vida, es necesario que guardes sus mandamientos y permita que Él dirija tus pasos. Así dijo Jesús en Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el pasaje de hoy nos afirma que Dios ha guardado su grandiosa bondad para los que le temen y los que esperan en él. Cuando entendemos que la bondad es una expresión absoluta del carácter y la naturaleza de Dios, entonces podemos confiar en que Él dispone todas las cosas, aunque las que a nosotros no nos parecen buenas, para el bien de quienes le temen. Y podemos descansar tranquilamente en la certeza de su bondad y de su amor. Habrá ocasiones en las que tengamos que atravesar un desierto, quizás haya dificultades, escasez, sinsabores, pero si depositamos nuestra confianza en el Señor y esperamos en Él, podemos tener la absoluta seguridad de su bondad, que su bondad se manifestará sobre nosotros y nuestros seres queridos. En su carta a los Romanos, Pablo les recuerda que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, si cuando éramos incrédulos, impíos y profanos, perdidos en el mundo, experimentábamos la bondad y el amor de Dios, mucho más ahora que somos sus hijos. Podemos tener la seguridad de que nunca nos faltará su protección y su cuidado. Así es que cualesquiera sean las circunstancias que te rodeen, mantén viva en tu corazón una esperanza y una alabanza al Señor por su infinita bondad y misericordia. Así nos exhorta Primera de Crónicas cuando dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna.
Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor Jesús, porque nos has escogido, porque nos has elegido, porque nos has cuidado, nos has protegido en todo tiempo, en todo lugar, en todo camino, Señor, porque nos has abierto puertas, Padre Celestial, y porque estamos firmes y esperanzados y pese a las circunstancias que a veces nos rodean, tú te manifiestas con ese amor infinito y nos proteges, Señor, y nos llenas de tu amor y nos permites continuar viviendo como debe ser, en bendición. Gracias, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y como siempre, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Buenas tardes a todos, queridos amigos, hermanos, familiares, todas las personas que nos acompañan en esta transmisión cada sábado muy fielmente y que, bueno, como dice Cielo al principio, nos ven en la semana cuando tienen tiempo. Es muy grato y es un privilegio y siempre muy agradecido con Dios el poder estar aquí, el poder seguir transmitiendo la enseñanza de la palabra de Dios, que es un tesoro, que es realmente algo que nosotros debemos aprender a interpretar y a conocer, porque es la manera en cómo podemos gozar de esas bendiciones de Dios. No podemos confundir los éxitos um, materiales, o no sé cómo expresar esto, como esos logros materiales, como que simplemente la exclusividad, otorgando la exclusividad a eso como una bendición de Dios. Es bendición la vida, pero puede que hay muchas cosas que no estoy hablando de los creyentes, estoy hablando del común. Las personas están buscando siempre lo material y a eso lo llaman bendición. Si lo tienen es bendición, si no lo tienen entonces están en maldición. Entonces la vida se ve de una manera muy materialista y no se ve, no se aprecia y no se vive y no se disfruta como Dios quiere que la disfrutemos. O también aplaudimos todo como una bendición cuando logramos unos éxitos personales de trabajo, de títulos y cosas de estas, y a eso es lo que le llamamos exclusivamente bendición y no apreciamos, por ejemplo, el poder eh, contribuir para el bienestar de otra persona, el animar a otros, eso no lo vemos como, como alentar al enfermo, como visitar al cautivo, eso no lo vemos como una bendición, no lo estimamos. Y menos, en la mayoría de los casos, menos participar en algo como eso, de poder ir y llevar una palabra de aliento a alguien que esté privado de la libertad, o visitar a un enfermo así no sea nuestro familiar o amigo, o una persona de interés. Entonces, hay que entender qué es lo que es una bendición, cuáles son las bendiciones de Dios para nosotros, porque el mundo definitivamente las tiene catalogadas conforme a su parecer, conforme a sus deseos, conforme a sus emociones, y por ahí nos están guiando, por ahí quieren guiar al mundo. Entonces, si usted quiere ser una persona bendecida, siga esto, haga esto, logre esto, y se convierte en algo muy materialista, muy egoísta, y no vemos la bendición de otra manera. Dios quiere que tengamos una vida llena de bendiciones, bendiciones como de acuerdo a su justicia. Y ahí está el error en interpretar muchas veces la palabra. eh, por ejemplo, hoy les traigo un ejemplo de eso, porque cuando hablamos en los términos cristianos, bíblicos, ¿qué es dar fruto? La gente considera que es netamente el trabajo físico que se hace dentro de una congregación o las obras sociales que se hacen en beneficio de un sector de la población, etcétera, y a eso creen que es dar mucho fruto. Y resulta que eso no es dar fruto, eso son obras de misericordia. Y a veces son obras producto de una tergiversación de la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas que se confunden o tienden a malinterpretarse cuando se estudia y se expone la palabra de Dios. Al punto de que se puede llegar a tergiversar la enseñanza conduciendo a las personas por caminos peligrosos, peligrosos que en lugar de aliviar las cargas, se incrementan.
¿Y qué quiero decir con esto? De pronto se incurre en el error de decirle a la gente que, como les estaba diciendo, hacer obras es la manera que Dios quiere que vivamos. Y sí, se pueden hacer obras, pero bueno, no me acuerdo bien cuál es la carta, pero el autor de esta carta decía, muéstrame tus obras por la fe. Y una cosa es hacer obras por la fe en Jesucristo, derivadas de esa fe. Otra cosa es hacer obras normales como las que todo el mundo puede hacer. Eh, entonces puede generar muchas cargas a las personas. La gente se sienten obligadas a hacer cuando el Señor no nos pide que tenemos que hacer para, sobre todo para alcanzar su bendición. ¿Sí? Dios no nos pide nada para eso. Sí, sí, estoy de acuerdo en hacer cosas, pero derivadas ya del producto de la fe en el Señor, y el Señor es amor. En otras palabras, derivadas de su misericordia, de su amor, que es incondicional, como el ejemplo que nos está hablando Cielo. Es un amor que da, no que espera recibir, sino que da incondicionalmente indiferentemente de a quién. Es un amor que es capaz de sacrificar todas las cosas. Un amor que se olvida de él mismo, y eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo. Entonces es diferente a cuando nos centramos en aliviar nuestra conciencia, hacer obras para ayudar a alguien y de esa manera sentirnos bien, a cuando ya naturalmente se genera de un amor incondicional. Ahora, la Biblia es bien clara que lo que Dios busca de nosotros no son sacrificios. El salmista lo expresó, David en el Salmo 51. De hecho, es bueno leer un salmo diario, meditar en él, un proverbio diario, meditar en él. Es una manera de introducirse uno a la lectura de la Biblia. Entonces David lo expresa y lo dice en el Salmo 51, versículos 16 y 17, y dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cuál es el impulso de los hombres? Hacer cosas para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hey, reconozcanme, entiéndanme, vengan conmigo, y a eso se le llama humíllense ante mí. ¿Sí? Póstrense ante mí, yo les voy a dar, yo les voy a alimentar, yo les voy a enseñar lo que es verdadero, lo que es la verdadera justicia. Pero no, nosotros queremos es hacer a nuestra manera lo primero que nos han enseñado, lo que se acostumbra, lo que es tradicional, pero no escuchamos lo que Dios quiere. Tampoco Dios entonces quiere nuestro esfuerzo, nuestra estrategia, nuestra sabiduría para lograr su amor. Lo que quiere es que lo conozcamos, que lo entendamos para así crecer en esa fe, ser una fe sólida, inamovible, ¿sí? Una fe que se apoya ya en el Dios, un Dios soberano, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Que entendamos lo conozcamos para así creer, recibir su justicia, su palabra, su misericordia, su amor, su guianza, su protección y en fin, todo lo que Él quiere darnos, que ya está dispuesto, y que vivamos conforme a lo que nos enseña, que es lo bueno, agradable y perfecto para nosotros. Entonces, en esto es que tenemos que enfocarnos, hermanos. ¿Sí? Infortunadamente, hoy en día las congregaciones se volvieron el centro de atracción, y entre más grande la gente cree que allí está el Señor y hay más unción. Y lo que hay es más estrategia para atraer a las personas y tenerlas allí. Pero el objetivo de la Biblia, hermanos, si usted lo lee en el Nuevo Testamento sobre todo, no es crear mega iglesias, no es crear mega congregaciones, no es crear sitios donde la gente se estanque y se quede allí por años sentada escuchando, sino el objetivo de la Biblia, de la palabra de Dios, es que la gente entienda, conozca a Dios, y a través de esa relación comience a reproducir esa nueva identidad que Él nos da.
Y eso se da por medio de atender, de escuchar, de tener en cuenta lo que Él dice y de hacer como Él dice. Eso es lo que se llama transformación o conversión, como lo quieran llamar. Algunos lo llaman fanatismo, mal llamado fanatismo. No tiene nada que ver, ¿sí? Porque si decimos que creemos en Dios, si decimos que Dios es el que todo lo sabe, ¿por qué no voy a aprender del que todo lo sabe lo que es verdadera justicia, verdadero amor, verdadera misericordia? Todo que es verdadero. Si creemos que Él es el que todo lo puede, ¿por qué no podemos creer en lo que Él quiere para nosotros, que es lo mejor? Pero todo esto se convirtió en un proceso religioso donde nos enclausulan, eh, nos encapsulan, perdón, nos encierran, nos meten esta cantidad de información, pero no nos enseñan cómo transformar nuestra mente, como lo dice la Biblia. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformen su forma de entender. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renuévense, transfórmense por el entendimiento de qué, de la voluntad de Dios, para que así puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí no se trata de cumplir con rituales, de seguir tradiciones religiosas, sino de entender la palabra, de creer la palabra, de usar la palabra para transformar mi forma de pensar y por consiguiente mi forma de vivir. Y eso, en resumen, se llama dar fruto. Es un producto que comienza a surgir desde nuestro interior, de manera natural, conforme vamos nosotros aplicando lo que aprendemos del Señor en nuestra propia vida. ¿Sí? La mayoría de los casos, muchos cristianos aprenden la palabra, la memorizan para aplicársela a los demás. Ahora, usted piense en un árbol frutal. Un árbol no tiene que hacer nada, sino crecer, absorber de la tierra y del aire lo que ella le ofrece y dejar que el fruto salga. ¿Producto de qué? Del ejercicio natural. Entonces, la semilla del árbol seca, se muere, ahí es cuando se siembra, ella empieza a desarrollarse, ella empieza a crecer, sus nutrientes le van dando vida, la van haciendo crecer, ella la toma por sus raíces, toma estos nutrientes y a la raíz que va saliendo va absorbiendo del aire, de la atmósfera, todo lo demás, y comienza a crecer y a desarrollarse y a dar fruto. Ahora, esta analogía es buena para tratar de explicar lo que sucede con la persona que realmente quiere creer en Dios o a Dios, el que quiere ser discípulo de Cristo y vivir la nueva vida que Él enseña conforme a una nueva naturaleza que Él da cuando creemos en lo que hizo en la cruz por todos. Vamos a ver un ejemplo que Jesús usó para enseñar a sus discípulos sobre la nueva vida, que es la naturaleza que debe producir una nueva identidad que se va adquiriendo. Esto no es, esto no es automático, hermano, es por ósmosis. ¿Qué es lo automático? El nacimiento de nuevo, la salvación. Eso es automático cuando creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Pero el resto es un desarrollo. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, a la medida que yo vaya entendiendo, voy transformándome para comprobar que lo que Dios dice es bueno, agradable y perfecto. Ese ejemplo está ahí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Entonces, esto es una enseñanza, una parábola sobre esta semilla que el Señor está enseñando el proceso. Tiene que morir el grano primero y luego revienta para vida, pero si no muere, pues no pasa nada, no hay transformación. Si una semilla que es un grano no muere, entonces el resultado es que no pasa nada, no brota nueva planta y por consiguiente pues no hay fruto. Pero si el grano muere y es el proceso natural, el que muera la semilla para que pueda obtener nueva vida y dar fruto, entonces es apto para sembrarlo, enterrarlo en la tierra para que comience a germinar y llegue a dar mucho fruto. Y eso es exactamente lo que sucede cuando morimos a nuestra carne. Cuando entendemos, de hecho, el ejemplo lo usó el Señor con sus discípulos para enseñar su muerte. Tengo que morir para nacer una nueva vida, para darles vida a ustedes, para llevar mucho fruto. ¿Sí? Y también se usa para nosotros mismos, porque nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. O sea, yo sé que esto es complicado de entender en el sentido de que no es lógico para nuestra mente humana, porque ya morí en la cruz, pues yo estoy vivo. Entonces esto es una cuestión no de lógica humana, sino de entender la enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Perdón. Entonces cuando nosotros morimos a nuestra carne, a nuestras pasiones y deseos desordenados, aquellos que nos impulsan, que ni siquiera nos impide, que nos impiden usar nuestra inteligencia, simplemente nos mueve por impulsos, nos lleva, están afectando nuestra inteligencia y nuestra voluntad porque decidimos hacer cosas que no queremos a veces, o nos arriesgamos a hacer cosas sin calcular, sin asumir riesgos, sin darnos cuenta para dónde nos conduce, o cuando simplemente tomamos decisiones con base en voy a ver cómo me va, porque creemos que nos va bien. Entonces nosotros estamos basándonos en lo que siempre hemos sido. Entonces morir a nuestra carne es morir a lo que siempre hemos sido, para empezar a comprender cómo ir más seguro en esta vida. Entonces cuando entendemos y creemos en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, morimos en la cruz. Esto pasa ya automáticamente. Esto es un proceso espiritual. ¿Sí? Dice la Biblia, recuerden que hemos estado hablando sobre esto, morimos en la cruz y hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y sus deseos, aquellas cosas desordenadas, porque comprendemos que ellas han gobernado llevándonos fuera de la sabiduría de Dios por caminos cerrados que finalmente producen desconsuelo, frustración, miedo, incertidumbre, vacío en nuestro interior, eh, cargos de conciencia, remordimiento. eh, a veces nos maltratamos, nos latigamos con eso. Y entonces le hemos puesto cuidado a esas emociones, a estos deseos y simplemente obedecemos a ellos y nos gobiernan. Entonces la palabra nos dice que ellas han gobernado y que tenemos que morir a esas cosas. Y cuando queremos hacerlo, parece que estamos perdiendo y sí lo es. ¿Qué estamos perdiendo? Pues que ya no vamos a manejarnos de esa manera. ¿Sí? Es como yo estarme diciendo a mí mismo, pero es que usted solía ser así, hermano, ¿cómo va a cambiar? Es lo que le dicen a uno, pero es que usted ahora se dedicó a la palabra, usted se volvió fanático. No, es que ya entendí que la vida es mucho más que lo que yo viví, que lo que he vivido anteriormente, que la vida es mucho más que lo para donde me quiere llevar el mundo. Entonces sí pierdo el dejarme gobernar por emociones desordenadas, por deseos desordenados, por simplemente impulsos de la carne. Y eso es precisamente lo que hay que hacer si queremos la vida abundante que Jesús prometió. Allá en Juan 10:10, el Señor le dice, nos enseña, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Y si usted nota, hago un paréntesis acá, y si usted nota, eso es lo que está pasando ahora. Matar, robar y destruir, y aquí sálvese el que pueda y péguese al tren que más rápido vaya. Pero mire la segunda parte. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Entonces, morimos a esto para vivir para esto, a tener vida y vida en abundancia. Ahora, escuchen, no es larga vida, ¿ven? No es larga vida, es vida en abundancia, es vida en todo su esplendor, es el disfrute de la vida. Seguramente viene en este momento el entredicho en su mente. Tal vez usted piense que ya se ha rendido al Señor, que usted ya le ha prometido cambiar y es genuino, que se ha propuesto vincularse con la palabra, que la quiere leer, que la quiere escuchar. De pronto usted está entrando a una congregación o está dentro de una congregación y usted quiere participar en todo lo que le han sugerido y sin embargo todavía ve que poco o nada ha cambiado en su vida. Hay patrones que se repiten, hay insatisfacción en su vida, hay frustración, hay estancamiento. Tal vez esté pensando que comience a buscar los culpables externos y entonces a su pastor le falta unción. Tal vez usted piense que no es solamente el pastor, sino toda la congregación, entonces hay que cambiar de congregación. Tal vez usted piense que es la música y en fin, hay que buscar y seguir buscando. Y entonces pues ya no hay congregación que me satisfaga, busco en internet y en internet así de predicadores y de enseñanzas y de todo. Entonces la gente quiere escuchar todo el día, todo, todo. Y escuchan, pero no escuchan. Porque no es el punto de poner música todo el día o predicaciones todo el día y no poner cuidado y no atender y no tener en cuenta y no hacer como se dice, como está enseñando la palabra. El problema no es allá, el problema es acá, en el interior nuestro. No hay renovación del entendimiento. Por consiguiente, no hay transformación del carácter. Solo usamos la palabra para ciertas ocasiones, mas no para morir a nuestra vieja manera de vivir. Yo he sido así toda la vida, pastor. Y así va a seguir siendo porque usted no quiere cambiar. Usted quiere seguir basándose en su propia sabiduría, en su propia inteligencia, en su propia prudencia. Usted no quiere entender que el Señor le quiere enseñar una nueva vida y que para que usted la pueda aprender no es solamente escucharla, sino ponerla en el ejercicio de la vida todos los días. No se trata tampoco de esforzarse más, haciendo más cosas o involucrarse en más seminarios, más estudios, más institutos bíblicos y cosas semejantes. Es más bien una rendición del alma. No es producir algo que no se tiene, es activar algo que nos ha sido dado. ¿Sí? Porque es muy diferente. Yo no me voy yo no voy a inventar algo más, una estrategia para realmente ser un hijo de Dios. No, es que ya todo está dado, todo fue hecho en la cruz. El problema es que no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no queremos entender que la Biblia nos enseña una nueva forma de vivir. Es un estilo de vida nuevo. Entonces, ¿y qué nos enseña la Biblia? Mueran a la carne. Ustedes ya murieron junto con Cristo Jesús. Y si ya morí, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la nueva vida? ¿De qué se trata? ¿Qué tengo que aprender? Y es un aprendizaje. Entonces, crucificar la carne es negarse a alimentar la tentación cada vez que viene a mover las debilidades para hacernos caer en ellas. Si en lugar de estimar la tentación, de alimentarla pensando y concentrándonos en ella para darle lo que pide, se usa la palabra de Dios para negarse a esa tentación, lo que sucede es que el tiempo de lucha se acorta. Es decir, usted ya no va a estar más concentrado en algo y estar apocado por esto y dominado por esto, sino que al usar de inmediato la salida, que es la palabra de Dios en su vida, pues se desvanece esa lucha. Se sigue construyendo por consiguiente el camino de solidez frente a cada decisión que se deba tomar y cada vez será mucho más fácil dominar la carne.
Ahora hay que tener en cuenta que caminar en el Espíritu no es de un momento a otro, no es de un día, no es de una ocasión, no es algo que dependa de alguien que me motiva, sino que es algo permanente y es exclusivo de cada persona. Es la decisión de cada persona. Entonces, por eso mucha gente busca emociones, donde le despierten, le motiven, le animen a vivir la vida que, que quiere vivir creyendo que esa es la vida que Dios le está ofreciendo. No es eso. Y por eso es que mucha gente entonces busca estas congregaciones donde hacen estas cosas tan extravagantes y, y creen que ahí está, que eso es. Entonces, el caminar en el Espíritu es un recorrido que dura toda nuestra existencia en este mundo, hasta que seamos desprendidos del estuche que nos cubre, de este cuerpo. Es lo que enseña Pablo en la siguiente escritura, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, Pablo le está hablando a los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Estamos mirándonos cómo estamos siendo transformados de gloria en gloria por medio del uso de la palabra en mí. Yo no le puedo delegar esta obligación a Dios cuando se trata de mi decisión. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ya desató en la cruz lo que era favorable para nosotros, pero nosotros tenemos que cogerlo y está en su palabra. Entonces es mi decisión. Yo no le puedo decir, Señor, transfórmame. Y nunca leer la palabra de Dios, nunca escuchar la palabra de Dios. No va a pasar. Porque Dios dijo, yo ya lo hice todo, hecho está, dijo el Señor en la cruz. Entonces cuando aprendemos a caminar de esta manera, usando la palabra de Dios todo el tiempo, nos convertimos en esas cartas vivientes que otros pueden leer. No es solamente el ir a hablar a la gente de la palabra, sino enseñar con la propia vida que realmente el Espíritu Santo es real, que mora en el creyente y que Dios cumple lo que promete. Yo quiero insistir en algo, y es bueno este momento para hacerlo, en que la salvación no depende de que nosotros caminemos en el Espíritu. Uy, ¿cómo así? Sí, una cosa es vivir por el Espíritu y otra cosa es caminar en el Espíritu. La nueva vida se adquiere por la fe en la justicia de Dios que se materializó allí en la cruz. Él pagó por mí. Yo estoy exento de culpa. Esa es la justicia de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a mí. ¿Usted cree en eso? Recibe la salvación. Y otra cosa es caminar en el Espíritu. El Espíritu es la palabra de Dios. Pero la salvación es exclusiva de Jesucristo. Es decir, solo ese es el medio para que cualquier persona obtenga su salvación. No hay otra manera, no son obras humanas, no es sabiduría humana, no es esfuerzo humano. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo, dice la Escritura. Porque otra cosa es caminar en el Espíritu. Entonces, hay dos cosas. Una cosa, usted puede estar en la salvación, que corre riesgo y si no camina en el Espíritu, corre riesgo de desechar la salvación, porque no se entiende la voluntad de Dios y entonces usted piensa que la salvación es un momento único y permanente donde usted se va a sentir más especial, más cerca de Dios y usted es tan espiritual y porque ya creyó en Jesucristo y entonces usted no, hermano, usted corre el riesgo de si no aprende, no camina en el Espíritu, no sabe quién es Dios, no conoce la voluntad de Dios para su vida, no sabe qué es transformar su entendimiento, obtener el carácter de Cristo, usted corre el riesgo de desechar esa salvación. Usted la desecha, Dios no se la quita. ¿Amén? Entonces la salvación es para todo aquel que crea en la justicia de Dios expuesta, enseñada en la cruz. Para eso hay que profundizar
en el entendimiento de lo que pasó allí, porque no se cree simplemente por emoción, se cree por entendimiento. Por supuesto que hay que entender entonces lo que pasó allí, hay que creer en lo que pasó allí, hay que recibir lo que pasó allí y vivir en esa libertad que otorga el saberse librado de la ira de Dios, porque vendrá la ira de Dios. Y la ira de Dios viene sobre todo lo que es pecado, lo que atenta contra lo que es el, ah, objeto de su amor, que somos nosotros, la humanidad. Pero caminar en el Espíritu es recoger la herencia, es vivirla, es disfrutarla. Es como si nos diesen casa, carro y beca, pero nunca la usamos. Usted ya se la ganó, pero nunca usa eso. Usted corre riesgo de perderla, de que se la roben, de que se la quiten, de que usted la despreció. Se la pueden robar. Se pueden robar su casa, su carro, su beca, otro lo puede usar. Usted la desecha. Pero si usted sabe que eso lo tiene, si usted lo toma en posesión, si usted lo usa, entonces va a saber lo que eso significa. Es disfrutar lo que le acaban de dar. Si tenemos la enseñanza que nos lleva a vivir conforme a hijos de Dios, pero no la usamos, de nada sirve que estén todas las bendiciones ahí dispuestas para los creyentes. Eso es como está el banquete servido, aquí está la mesa servida, están los platos y de todo. Y usted se alimente solo de las migajas que caen de la mesa que está servida, en lugar de sentarse y comer el banquete al cual ha sido invitado. Cuando se aprende a crucificar la carne y caminar en el Espíritu, y le vuelvo a insistir, es de todos los días, y no es por título, es de todo creyente. No solo afecta al creyente, sino también a los que están cerca de usted, alrededor suyo. La familia inmediata lo nota. Lo ven, aunque a veces no lo aprecian. ¿Sí? Los hijos heredan algo distinto, aun cuando puede ser que ellos crean que son sus propios logros. Y para otros la vida del creyente puede ser la liberación de su carne, de esa opresión que lo lleva a buscar de lo mismo que han visto en el creyente. Como dice Malaquías, usted se convierte en tierra deseada para muchos. Y, y vuelvo y le digo, para muchos puede que noten la diferencia, pero se vuelve paisaje, entonces no lo aprecian. Ahora bien, entramos en un poco más ahora mismo a lo operativo, que si se entiende y se aplica es la manera práctica de vivir la nueva vida en Cristo. Y lo que está haciendo aquí la Escritura, el apóstol Pablo en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, es mostrando el proceso. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que opera esto? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo yo hago esta transformación? ¿Cómo hago vivir esta vida nueva en Cristo? ¿Cómo muero a la carne? Y Pablo lo explica aquí, y cuando uno le pone atención, pues ahí están los procesos, está el paso completo y la forma de hacerlo. En Efesios capítulo 4, vaya a su Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Entonces Pablo le enseña a la iglesia, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cómo empieza Pablo, en cuanto a como ustedes solían vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Verdad es de Dios. No hay otra verdad. Entonces, ese nuevo hombre está creado en la justicia y la santidad que viene de la declaración de la palabra de Él. Son tres verbos que hay aquí que se usan principalmente en estas escrituras. Despojarse, renovarse, vestirse. Todas implican que la persona lo debe hacer. Despójese, renuévese, vístase.
¿De qué? Son ese resumen completo de lo que significa sacrificar la carne y caminar en el espíritu. Primero es hacer morir el viejo hombre, despójense del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese está viciado. Está viciado. ¿De qué está viciado? De los deseos engañosos de la carne. Amén. Despójese de eso. No siga esos patrones. ¿A quién le toca hacer eso? A cada uno. No es responsabilidad de Dios. Dios nos está diciendo cómo. ¿Ven? Entonces, hacer morir al viejo hombre y luego la manera en que podemos hacer el cambio de carácter renovando el espíritu de la mente. Es todo el proceso de transformación que nos enseña ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo cité ahorita. No se amolden al mundo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y finalmente hay que vestirse del nuevo hombre. Entonces, el despojo nos toca a nosotros, despojarse de ese, del anterior, de lo que yo era. Luego, ¿qué dice la palabra? Dice, eh, renovarse en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de la verdad. Cambie de manera de pensar, usando la palabra, que es verdad, que es la justicia de Dios. Transfórmese, cambie. Le toca a usted. Por eso hay que leer la palabra, hay que estudiarla, por eso hay que escucharla, por eso hay que tenerla en cuenta, por eso hay que usarla. Amén. Y luego dice, vístanse del nuevo hombre que es según Dios. Y fíjense, no conforme a sabiduría humana, esfuerzo humano, o deseo humano, estrategia humana. Y esto, en resumen, es lo que se llama caminar en el espíritu. Es el orden en que hacemos esa transformación. Despojarse, renovarse y vestirse de lo nuevo. Que para lograrlo es indispensable, como les dije, conocer la verdad de Dios, las escrituras y lo que ellas enseñan. Si usted va a mirar las escrituras como un libro religioso especializado para ciertas personas, usted nunca va a coger la Biblia en serio o nunca la va a tomar como asequible a usted mismo. Siempre usted la va a ver ajena a usted cuando está hecha es para usted. Tiene que despojarse de esas teorías que tenía antes. La Biblia es para todos. La palabra de Dios está para todos. Ahora, yo entiendo que al principio, cuando uno empieza a leer, no entiende nada. Yo ya pasé por ese proceso. Pero el punto es que no me puedo quedar en no entiendo. Porque si yo leo que el Señor quiere darme sabiduría, que Él me da el Espíritu que me va a enseñar, lo que me va a enseñar es la palabra, no me va a enseñar estrategias para ser más rico en el mundo, para ser más brillante, para ser más hábil. No, lo que Él me va a revelar es la palabra de Dios. Es que Él fue el que la inspiró en los hombres. Por lo tanto, Él es el que la revela. Pero Él no me va a dar, siendo yo un bebé espiritual, no me va a dar a que me coma un filete de carne que no lo puedo procesar. Amén. Eso por eso le digo, es de todos los días, es de constancia, es de perseverancia. Entonces hay que conocerla, hay que meterse en ella. Para eso estamos nosotros los pastores, los maestros, para ayudar a la gente a entender. Y por eso es que hay que congregarse. Entonces esto es un espacio para congregarnos. Por eso al congregarnos usted no haga otra tarea, hermano. Despójese de usted mismo para escuchar la palabra de Dios. De ese viejo hombre que tiene el televisor prendido, el radio prendido, que tiene en la cabeza metidas todas las tareas que va a hacer, que está mirando el reloj, a qué hora va a acabar este señor, etcétera. Prográmese. Gracias a Dios esto queda grabado en YouTube, en los videos, en nuestra página, y usted puede ir a ella cuando quiera. Pero cuando quiera ir, dispóngase cuando quiera para usted solo y lo que escucha de Dios. Amén. Entonces este proceso es en ese orden, despojarse, renovarse y vestirse de nuevo hombre. Y de esa manera, en ese orden y en la misma forma como lo está enseñando, que obviamente hay que conocerlo a profundidad. Es lo que va a producir un nuevo hombre. Entonces, ¿qué es despojarme del viejo hombre? Actitudes, comportamientos, patrones, impulsos, emociones, cosas que me llevaron por caminos que reconozco
no me fueron bien. Despojarme de ese carácter, de esto que no me permite ser una persona que inspire confianza, seguridad, eh, credibilidad, en fin, de eso que me aleja de los demás. Despójese de eso. Despójese de su propia sabiduría, inclusive. Usted puede ser muy brillante terrenalmente. Y gloria a Dios porque usted no se creó solo. Dios le dio inteligencia. Pero eso de nada sirve ante Dios. Su inteligencia, si no está guiada por la sabiduría de Dios, está siendo mal aplicada. Entonces, luego viene el transformarse. Despójese, renueva la mente, fíjese. Él me está diciendo aquí mente, que es mi capacidad intelectual, renuévela para que empiece a pensar de manera diferente, a actuar por consiguiente de manera diferente. Y luego vístase de nuevo. Entonces, para vestirme de nuevo, me tengo que poner algo que yo no tenía, algo que no era mío. Tengo que ponerme una ropa que me está dando Dios. ¿Y cuál es esa ropa? La forma de vivir como debe vivir para que le vaya bien en todo sentido, como dice el Señor y quiere el Señor. Ahora le voy a dar ejemplo. Amén. Entonces, y esa nueva forma de vestirme, esa nueva vestimenta es con base en la justicia y la santidad de Dios, porque es lo que Él nos enseña. Entonces, eso es dar fruto, y mucho fruto, cuando ese proceso realmente comienza a cambiarnos ante los ojos de los demás. Nosotros ya naturalmente vivimos de una manera diferente, pensamos y actuamos de una manera diferente. Ahora, si usted me va a decir a mi pastor, pero es que usted, no sé qué, si usted se fija en mí y solo en mí y no le pone cuidado a Dios, usted está perdiendo el tiempo, hermano. Porque yo no soy el ejemplo ideal aquí es Jesús. Y aquí es una relación personal entre usted y Dios, no entre usted y yo. Podemos tener una relación de hermanos, pero pero la influencia principal viene de Dios. Entonces, cuando empezamos a dar este fruto y ahí existe todo este proceso ya en mi vida, comienza a darse, es lo que permite gozar de las bendiciones de Dios, que no hay que buscarlas, sino que nos van a alcanzar, como lo dice la palabra. Ahora bien, esto no depende de momentos específicos, de emociones o de circunstancias esporádicas o de agentes externos, de personas que propicien momentos agradables o por lo que otras personas dejen de hacer. Esto depende de cada uno. Y una manera de hacerlo nos la enseña también David, el salmista, el rey David, cuando precisamente estaba pasando por esa pena enorme de descubrirse, de entenderse pecador. Vino el profeta y tuvo que decirle que lo que había hecho cuando hizo que muriera el esposo de la mujer que él estaba deseando y con la cual tuvo un hijo, tuvo que venir el profeta para hacerle entender que estaba mal. Y él entiende, él entra en conciencia y se va a las cuevas. Y allí en las cuevas es donde escribe este salmo o varios salmos. Y él está en esa decepción de sí mismo y está en esa frustración, se ve retrocediendo, ve que no es el tipo que pensaba que era, se da cuenta de que es pecador, se reconoce pecador, clama a Dios, pero su deseo no es ese. Sin embargo, él mismo se dice, alma mía, alaba a Jehová. Él se recuerda a sí mismo alabar a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Usted puede recordar a su alma todo el tiempo. Recuerde lo que es su alma. Su alma es lo que le da vida a este cuerpo. Su alma es su inteligencia, es su voluntad, es sus emociones, sus sentimientos. Eso es lo que le da vida a este cuerpo. Amén. Entonces usted puede recordarle a esa parte de su cuerpo, de su ser, todo el tiempo, inclusive como primera tarea en la mañana, cuando usted ni siquiera se está apenas levantando y no ha comenzado con sus oficios, que usted ha muerto a su carne y ahora camina en el espíritu. Recuérdese eso. Recuérdese, yo ya morí a mi carne. Ahora vivo en el espíritu, camino en el espíritu. Y comience a hablar lo que ha aprendido de la palabra de Dios sobre su vida. Entonces, al estudiar la Biblia, yo le sugiero que use un cuaderno, una libreta, donde usted pueda
apuntar cada enseñanza que va aprendiendo de ella, de la palabra, y sobre todo aquellas que vienen a enseñarle cómo dominar su carne. Por ejemplo, lo que sigue ahí en Efesios, el capítulo 4, hay como una lista en versículos 25 al 32, Efesios 4, 25 al 32. Léala, léala, es bueno leerla. Entonces ahí nos dice, morir a esto, morir a lo otro, estas cosas no me sirven, amén. Y usted puede aprender esto, usted ya murió a esto. Si hay preguntas que surgen de la duda en cuanto al entendimiento en lo que ha leído, pues yo lo invito a que escriba nuestro correo, yo soy el que lo leo. Pero lo importante es que aprenda a usar la Biblia pidiendo siempre sabiduría a Dios para comprender mejor lo que dice ahí y así adquirir esa sabiduría de Él. No se trata de cultos, hermano, no se trata de hacer promesas a Dios, que estoy seguro lo hace con genuinidad, con un corazón sincero que usted las va a romper, usted va a incumplir con esto. No se trata de hacer sacrificios o cosas semejantes. No se trata de hacer pactos. No se trata de cumplir una cantidad de instrucciones para que el Señor lo escuche o para que el Señor lo perdone. Usted ya fue perdonado. Se trata de relacionarse con la Escritura y de esa manera con el Señor. La gente se acostumbra a pedir a Dios inclusive el cambio de su propio ser. Señor, transfórmame, cámbiame, quítame esto. Y sí, a veces las luchas son tan tremendas que uno le pide a Dios eso, pero Dios dice, mi hijo, ya le di, use lo que le di. Esas son las armas que usted puede usar. Es noble lo que hacemos, pero no es lo apropiado. Él ya hizo todo para darnos todo lo que necesitamos. El asunto es que es más fácil que nos hagan a que hagamos. Y por eso uno oye la gente que todo el tiempo está mirando al pastor como su tabla de salvación. Pastor, ore por mí, pastor, haga esto, pastor, no sé qué. Es que usted está más cerca de Dios. No, hermano, aprenda a relacionarse con Dios. Sí, yo puedo orar por usted, pero el punto es que usted aprenda a relacionarse con Dios. Entonces, y a relacionarse con Dios es usar la palabra, alinearse con la palabra de Dios. Es recordarle a la carne que ya no gobierna. La carne entienda pasiones y deseos desordenados. Recuérdele que ya no gobierna, que no se deja mover por esos impulsos y que usted está dejando que el Espíritu tome control cuando usa la palabra, la enseñanza de Dios. Y cuando venga la tentación, en lugar de reprender, pelear, decretar cosas, lo que hay que hacer es entender que debemos cambiar lo viejo por lo nuevo y usar lo que ya es nuestro por la gracia y el amor de Cristo. En lugar de entrar en palabras vanas, en repeticiones, es mejor recordar que esa pasión que se está levantando y que cualquiera y que lo quiere gobernar ya fue crucificada junto con Cristo. Que ese deseo que quiere tomar autoridad sobre su vida ya no la tiene y ahora el Espíritu Santo es quien gobierna. Y entonces, y solo entonces, es cuando se hace efectiva la palabra que vemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Ahora, esto no se puede ver como algo que es exclusivo de Dios, es decir, como que voy a esperar a que Dios lo haga, porque ya Él nos está enseñando cómo es, ¿sí? Las tentaciones están allí y fiel es Dios quien no nos deja ser probados más de lo que podemos. Entonces, ¿cómo es que podemos combatir esta tentación? Por medio de la palabra que ya nos ha sido dada, porque Él es fiel, Él ya nos dio la palabra. Entonces, juntamente con la prueba, Él ya ha provisto la salida a la prueba por medio de su palabra. Recuerde a Jesús cuando fue tentado, luego de salir del ayuno en el desierto por 40 días y 40 noches. ¿Qué fue lo que usó el Señor Jesús para rechazar y ahuyentar a Satanás? La palabra, la palabra.
Siempre citó la palabra. ¿Cuál palabra? La que existía en ese momento, que era el Viejo Testamento. Salmos, Proverbios. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nunca usó su estrategia, su poder. Él usó la palabra de poder. Entonces, Él dará la salida porque lo estamos dejando operar en su poder cuando usamos la palabra. Porque sabemos la palabra, la tenemos en cuenta y la usamos. Es la reacción. Escuchen, no es usar, no es citar la Biblia, sino es reproducir la palabra. Es decir, viene la tentación, yo ya estoy muerto a la cruz, yo ya no cedo a esta tentación, yo ya no cedo a este deseo, yo ya no cedo a esta pasión, yo ya morí junto con Cristo, ahora vivo en Cristo. Uso la realidad de mi vida porque la palabra me lo ha enseñado. Y al usar la palabra que me ha sido enseñada en mi vida, estoy ahuyentando la tentación. Amén. Entonces, estamos usando la palabra y es la reacción que se debe tomar cuando la carne es provocada y tentada. No es responder impulsivamente como siempre se ha hecho. Es tomar aire ahora, es recordar la palabra, pedir al Espíritu Santo que nos recuerde la palabra, meterme en la palabra, soy el producto de esa palabra y uso esa palabra. Hoy más que nunca, el mundo está invitando a las personas, inclusive creyentes, a que se alimenten las pasiones, los deseos, como dice la escritura, engañosos de la carne por medio de las redes sociales. Se invita al orgullo, a la violencia, al odio, la reacción altiva, la comparación, la envidia, la cultura del éxito que enseña que el que más tiene más vale. Se están enseñando modas que están tergiversando el orden divino y correcto de Dios. Se le está dando más uh, crédito, credibilidad a la sabiduría del hombre que va conduciendo a las personas por la inmoralidad, el camino de la injusticia, el camino incorrecto, que a la palabra de Dios. El miedo al futuro activa esa ansiedad y el control, y todo eso conduce a las personas a olvidar que hemos sido creados para crear, para dominar y cuidar de toda la creación, haciendo a las personas cada vez más sumidas en la dependencia de las redes. Es a eso precisamente que nos llama el Señor a morir, a crucificar en la cruz. No estoy hablando de que usted no use las redes para mucho beneficio, eh, para muchas cosas, informar, transmitir, pero cosas que valgan la pena, cosas que edifiquen, cosas que construyan, que formen un carácter apropiado y de acuerdo al carácter de Dios. No estoy diciendo que usted se aísle del mundo, estoy diciendo es que sea inteligente, pidiéndole a Dios sabiduría para usar lo que es verdadero. Entonces, nos llama el Señor a morir, a crucificar la carne en la cruz, a decirle al mundo que no tiene autoridad sobre el creyente cuando nos invita a desear, a sentir, a perseguir como el objetivo de la vida lo que propone. Dar fruto es permitir que lo que Dios quiere, que gocemos nosotros, que usted ya posee por derecho propio, porque Dios se lo dio, usted lo disfrute, porque le pertenece, que sea una realidad en nuestra vida. Es asociarse con Dios y muriendo al viejo hombre y vivir conforme a la nueva identidad de hijos. Es disfrutar de la seguridad de su paternidad sin estar condicionados a normas, reglas, pactos o esfuerzo personal. Dar fruto es vivir la palabra de Dios y de esa manera comprobar que lo que Dios siempre ha querido para todos es bueno, es agradable y es perfecto. Espero que esta enseñanza de hoy pues, les sea de provecho y les sea, es una continuidad de cosas, de encadenamiento de enseñanzas. Espero le ayude a entender lo que es la vida en Cristo, caminar en el Espíritu Santo, que le ayude a salir de tantas cosas que hoy se están enseñando tan mal, que le ayude en este momento de la vida del mundo
a orientarse por donde es, si usted realmente cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque eso es lo que enseña la palabra, no enseña otra cosa. Como siempre le invito a que si quiere escribirnos y aclarar dudas, pues aquí estamos, está nuestro correo. Le garantizo que sus datos van a ser preservados, no van a ser difundidos de ninguna manera. Y agradecemos su ayuda y a todas las personas que nos están ayudando. Los invitamos a que lo sigan haciendo, a que le crea al Señor y que lo haga por fe en el Señor, por amor a Él y por amor a los hermanos. Con esto nosotros podemos ayudar a muchas personas y especialmente pues ayuda a usted al predicador. Bueno, hermano, mi deseo es que la palabra de Dios se haga vida en usted, que usted pueda entender que la palabra de Dios no es religión, es relación, lo invita a una relación con Él. Usted puede desarrollar esa relación con Dios y si yo puedo ayudar, aquí estoy con mucho gusto. Mi deseo es que a usted le vaya bien en todo, que usted prospere, como dice la Escritura, como prospera su alma. El Señor lo guarde, lo guíe y lo bendiga en todas las cosas, igual a su familia. En Cristo Jesús. Amén.